determinar las distintas probabilidades que se tenían para determinado experimento, ¿no? Vimos alguno con canicas, vimos alguno con dados, vimos algunos con monedas y vimos algunos como con cartas, ¿no? ¿De qué probabilidad? Sobre este evento. Y vimos que también un experimento puede tener uno o más eventos, ¿sí? Y por eso los tenemos que distinguir de acuerdo a lo que se quiere saber, es el número de eventos que hay. Entonces aquí lo interesante es que hay sistemas informáticos, computadoras, procesadores de información que tienen la capacidad de hacer esto y replicarlo muchísimas veces y lograr encontrar un modelo que describa el comportamiento tal y cual de los datos. Eso se hace por todo el mundo y es lo que sostiene las bases del Internet of the Things y de la Machine Learning y de la Industria 4.0 que hoy estamos viviendo a nivel internacional. Entonces, ¿por qué digo esto? Imagínate una computadora que pueda hacer eventos hasta la n de un solo fenómeno. Pero no solo que los pueda hacer, sino que pueda tener réplicas de cada uno. ¿Sí? Que esta información luego se ingresa a sistemas de redes neuronales neurodifusas, que es una inteligencia artificial, pues no es de las nuevas, pero es de las que más se conocen a hoy. Ajá. Entonces, esa red neuronal se entrena con estos datos de eventos y de los resultados que dieron esos eventos, se entrena esta red neuronal, se establece una sinapsis neuronal entre sus diferentes fases o entre sus diferentes neuronas que la conforman, y esta neurona aprende a resolver cualquier pregunta del evento que le pongas. Sí, o sea, te da una salida. Obviamente que hay ahí capas, que hay ahí factores de transferencia. Hay unas ecuaciones muy bizarras y muy exquisitas en esa matemática y en esa electrónica o nanotecnología que incluso ya se desarrolla. Y es la meca del estudio de datos. Por ejemplo, ¿no? Hablando de este tipo de sistemas, hay máquinas que hacen esos eventos y resuelven experimentos aleatorios. ¿El Mita va a hacer esto? Se podría decir que en cierta manera, se podría decir que eso también lo hace un celular. Eso también lo hace el análisis de las probabilidades se puede hacer con un celular. Lo puede hacer, bueno, es que si lo hablamos de manera, ¿cómo se puede decir? Relativa, hasta una calculadora. Una calculadora puede hacer esto, ¿sí? ¿Cuál es el chiste? Pues bueno, conocer la alimentación de entrada. ¿Quién alimenta los datos? ¿Qué alimenta los datos y conocer el fenómeno? Ejemplos muy vagos, por así decirlo. En realidad no es nada nuevo, es algo que ha usado la gente para asegurar la suerte más allá de las 5 desviaciones estándar que no existen. Y para muestra algo de lo fundamental a lo del kinder, ¿no? De esto que estoy diciendo, es un ejemplo, pero del kinder de esto que estoy diciendo. ¿Qué tenemos aquí? Una ruleta. Yo creo que todos hemos en la vida tirado una de esas, al menos en la feria de nuestra colonia o en nuestro rancho, de nuestra ciudad. En la clase anterior. ¿No? O en la clase, ok, para ser precisos, en la clase anterior. Sí. Ok, esta ruleta, ¿de qué se trata este juego? ¿O cómo lo han visto? ¿O qué ha pasado por su mente cuando lo han visto? Seleccionan números aleatorios. O sea, si un número está seleccionado, puedes ganar. Exacto, ahí este es un generador de números aleatorios, ¿sí? Esto es un generador de números aleatorios. Un generador de números aleatorios es un método o
es una metodología que te va a dar una sucesión numérica aleatoria con extremos finitos o infinitos. Es decir, se conoce la cantidad de elementos finitos o no se conoce. ¿Sí? Cuando yo le doy a Excel, le pongo la función aleatorio entre, con el argumento entre, me va a pedir el número más chiquito y el número más grande entre cual quiero que me haga una generación de números aleatorios. Entonces, esto de la generación de los números aleatorios y las probabilidades va muy de la mano. Y esto de generar datos aleatorios a ustedes les va a servir para que aprendan a modelar datos, a simular datos con un cierto comportamiento en Minitab y en Excel. Porque no todos los datos van a ser los mismos. No, ¿y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para hacer nuestros ejemplos que luego van a entregar ustedes en su portafolio de evidencias. Y poder decir, bueno, ¿cómo recolecto los datos de la cantidad de árboles que se talan por hora en una industria silvícola? Por día. Entonces, puedo modelar un sistema que se parezca a ese. Sí, sin necesidad de ir a contarlos. Que lo que realmente se hace para el estudio profundo de los campos de investigación es irlo a hacer. Pero si ya tienes datos de algo que ya existió y ya sabes cómo se comporta el corte de árboles maderables en ese contexto, pues ya puedes usar los datos y decir que tienen cierto comportamiento. Entonces eso hace el generador de números aleatorios. Esto es un generador de números aleatorios. Se conoce una población. ¿Sí? El primer argumento ¿es con n o sin n? Ese generador. Con N. Es con n. Entonces, podemos decir que conocemos la población. Pero en la anotación de ayer, nosotros decíamos, ok, ¿sí? ¿Qué tenemos que poner aquí? ¿Cuál es el espacio muestral de esa ruleta? ¿Cuántos unos hay? 9. Los números. Ah, no. Hay unos repetidos. ¿Hay cuántos unos? Uno. ¿Hay cuántos dos? Uno. ¿Tres? Uno. ¿Cuatro? Dos. Dos, cinco. 2, 5, Ah, ¿no? 1, 6. Dos cinco. Ajá. 1, 6. Son dos seises, ¿no? No, son 2-6. 2-6. Ah, sí, son dos. ¿Dos seis? Sí. Correcto. 2-7. No, es 9. Dos, siete. Ah, sí, no, sí, seis. No, el otro sale. Sí, es que está de cabeza. Bueno, ahí hay un sesgo. Ahí hay un sesgo, ¿no? Desde aquí Pero todos los números están orientados para hacia allá, donde para es. el medio. Centrífugamente, están Son centrífugos. 3. Son centrífugos. Pues nueve, pues. es 9. No, es un 6, ¿verdad? Sí. Y 2, Ok. 7. Dos nueves. Ah, bueno, los siete es dos siete. 6. 8. Dos siete. 2, 7. 7. 3, 8. 3. ¿Cuántos 8? 3. Y un nueve, ¿no? ¿Cuántos? 3 Tres nueves. nueves. 4, 3, 9. 3. Tres. Esa es la población. Este es el, ¿qué? El espacio. Muestra. También podemos decir que la El 6 población. era uno más. Sí. Sí, así lo podemos definir. Ok, entonces, yo estoy viendo en primera instancia que aquí tengo un conjunto de repeticiones, aquí tengo unas repeticiones, aquí tengo otras repeticiones y aquí tengo otras repeticiones. Cinco conjuntos. Tengo esos conjuntos y los demás. Entonces, si yo sigo estudiando la probabilidad, yo ya puedo asumir un evento. Yo ya puedo asumir un evento o puedo preguntar un evento. ¿Sí me explico? ¿Un 8 o un 9?
Ándale, exactamente, lo puedes hacer así. O puedes decir también que son sin reposición y decir, ok, imagínate que es una rifa, pero en esa rifa es más costosa porque cuando tú lo sacas puede salirte un número o dos o tres. Imagínate que es mejor que te salieran en una rifa. 3. Los 3 números, ¿no? Sí. Y participar con 3 números a participar con uno nada más. Tienes más probabilidades de que tu número salga porque es más, ¿no? Entonces, si lo sumas todos, ¿cuántos son diferentes? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9. Son 9. Sí, pues son 9. Son 9 diferentes clases. Son 9 diferentes clases. O sea, hay 9 diferentes opciones. Unas están repetidas, otras no están repetidas. Entonces yo ahí ya puedo preguntar un evento. ¿Sí? ¿Y cómo se analiza, por ejemplo, o cómo se hace funcionar una ruleta de estas? La fuerza. La giras, ¿no? Entonces la giras y no sabes qué número te va a dar, pero tiene datos determinísticos. O sea, esto es probabilidad determinística. ¿Por qué determinística? Ya está determinado que uno de ellos va a caer. Porque ya está determinado cuáles son y cuántos son de cada uno. Está determinado este experimento, o sea, tú lo estás viendo. Es finito, se le puede llamar finito. Se puede decir que contiene a n, que es 9, ¿sí? Pero también si lo multiplicamos en realidad por elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces, tiene esa relación, ¿sí? 16 Algunos casos posibles son repetidos. repetidos. Son 9 números entre 16. Es lo único, ¿sí? Entonces ya tenemos esa relación, que tiene también relación con esto de acá, ¿sí? Y acá, cuando lo hacemos por una tabla de distribución de frecuencias y probabilidades, yo genero una variable X, o tengo una variable X, Que son los 9 números. que tengo que son los 9 grupos o características diferentes, las clases, ¿sí? Y luego calculo una P de X o una probabilidad de que X sea. Ajá. Y asumo la función de X o trabajo la función de X para construir intervalos tanto inferiores como superiores. ¿A qué le suena esto? A la tabla de frecuencias, ¿no? Pero de datos ¿qué? Agrupados. En intervalos agrupados, en intervalos o en intervalos agrupados. Para los del unipolio. Y ahora, ya que tengo este intervalo, tendría que decir lo siguiente. Ok, voy a girar la ruleta n cantidad de veces, o voy a hacer n cantidad de eventos, y voy a buscar que el número que sale, a cuál de esas casillas pertenece, y en esa vuelta qué número cayó de X. ¿Sí se entiende? Sí. Otra vez. Aquí yo tengo los resultados posibles. Aquí tengo la probabilidad de que el resultado se dé y la probabilidad acumulada de la función de X y los intervalos. ¿Cómo construimos esto? Bueno, pues agarramos aquí nuestras X, ponemos nuestras X. ¿Y cuál es la probabilidad de X? Si la ruleta, todas las 9 opciones aparecieran una sola vez. 200. En este no aparecen una sola vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Entre 9. Divido cuántas hay entre cada una de ellas. Una entre 9, y por lo tanto todas son 1 entre 9. Entonces, todas tienen punto 11% de probabilidad, perdón, 11% de probabilidad de que aparezcan. ¿Sí? En ese sentido, si yo hago
Probabilidad. La probabilidad acumulada la voy sumando nada más, ¿sí? La sumo una con otra y me da la del final y llego a la unidad o al 100% de la probabilidad. ok. Y después construyo mis intervalos. El intervalo pues es cifras el 0. Y luego el primero más el segundo me da el tercero y así sucesivamente, ¿no? Así los voy Jalándose. Ajá, los voy sesgando para que me hagan el intervalo que todos tienen punto 11. Obviamente puede ser que haya intervalos de diferente modo. Después doy aquí en números aleatorios y representaría girar la ruleta con una fuerza aleatoria. Entonces, yo aquí lo que yo puse fue darle un número aleatorio, ¿sí? Y si cierro el argumento así sin nada, me va a dar un número aleatorio del que sea, ¿sí? Obviamente pseudo aleatorio, en este caso, porque son números de entre 1 y 0, ¿sí? Entonces, aquí yo cada vez que haga algo, cada vez que modifique algo, por ejemplo, va a cambiar los números aleatorios. Entonces, en este caso, yo simulé que la giré 20 veces, ¿sí? Hice 20 jugadas o me gasté 10 pesos en cada una, ¿no? Por probar, por darle vuelta. Entonces la primera cayó 64, la segunda 96, la 69, la 23, la 5, ¿así me explico? Los puntos decimales. Entonces, yo digo con una función buscar, ¿sí? Abro el argumento, me dice qué valor vas a buscar, el numerito que me salió aquí. ¿Sí? Entre la tablita de atrás. Y luego, ¿cuál va a ser tu vector de comparación? El siguiente argumento, mi vector de comparación son los intervalos. Coma, el vector de resultado, que en este caso es que quiero que me asigne a este de aquí, que me asigne a cuál es la respuesta, qué número cayó. Cierro la función con el argumento de paréntesis y me ubica el número. ¿Sí? Me ubica el número. Entonces aquí cayó un 8, aquí cayó un 2, aquí casi me explico en cada vuelta, esos son los números que cayeron. Y luego voy a ver si cada uno de los números apareció más veces o menos veces, con una función contar. Okay. Contar punto sí. Esta función contar punto sí, hago el argumento, meto la línea de los números que cayeron, le doy coma y le digo búscame el 1. Yo lo que le estoy diciendo es búscame el 1 en todos estos de aquí, búscame todos los unos y súmalos. Por eso se llama contar. Y ya me dice 5. Si yo le hubiera apostado al 1, pareciera que He ganado más. Las posibilidades. es el que apareció 5 veces y va totalmente contrario al pensamiento de La probabilidad. la probabilidad. Por eso Los estamos... casos posibles. Porque se pensaría que se daría un mayor número de veces. Sí, pero ese caos en ese sistema aumenta todavía más las probabilidades de lo que las disminuye. Ya no sería. Aquí sería muy diferente a esto. ¿Están de acuerdo? Sí, aquí sería muy diferente a esto. ¿Por qué? Porque aquí sí fue suerte más allá de las 5 desviaciones estándar, ¿no? Por así decirlo. Porque no hay ninguno, es un dato extraordinario. Y son 3 9 y cayó 0 veces. Sí, exactamente, pero acá estamos diciendo que todos tienen o aparecen una vez en la ruleta. Todos. Ajá, ya no. Ok, ustedes van a hacer este. Sería nomás cambiar el 9 entre 16 acá en la... No les voy a decir cómo es. Para que sean las 3 veces. Súbale Pero para arriba. ustedes van a hacer el de esa ruleta. Tómenle, o sea, de ese espacio muestral. Ayer, pero con No, como lo que hicimos, como Como este. Ajá. Como este, así, pero de esta ruleta, porque esto es de una ruleta que tiene nada más 9 Uno, espacios, Ah, ya. no 16.
Muy O sea, bien. nomás- Y en los que todos aparece uno, lo que yo les expliqué. Tenemos que sacar esa probabilidad de acuerdo a las Tienen que cantidades. sacar la tabla de distribución de probabilidad de De esta acuerdo a ruleta. esa De- ruleta, no a la de- que... No la que usted hizo. Ajá. Sí, porque aquí está No la que yo les expliqué. Es diferente la tabla de nos ruleta. ha dicho Esa tableta es diferente, Ya. pero es que en esencia es lo mismo. Sí, pues sí. Nada más que ahí nomás va uno cada vez. Nada más que van a tener intervalos Así va a estar bueno el video. heterogéneos. Y de todos modos ahí cambia la probabilidad. Estos son intervalos heterogéneos o homogéneos. Homogéneos porque todos son del mismo tamaño. Ya lo subió a la plataforma. ¿O no lo va a subir? Se los quiero explicar para que lo trabajaran. ¿Sale? ¿Pero te lo vas a subir? No, les dije, con esto no necesitan nada más que esto y la explicación que les acabo de dar. Para hacer una tabla de frecuencias. Para hacer esa tabla de frecuencias, hacer estos números aleatorios, hacer el conteo, tan. Pero para ver las fórmulas que tienen. Ya se las estuve mostrando a todos por igual, ¿no? Sí, aquí están para Vamos a ver cómo trabajamos también. números aleatorios. Y luego ya cuando vea resultados ya les paso los demás. O sea, ustedes me pasan uno, yo les paso uno. ¿Sale? Para no acostumbrarnos, porque Profe, entonces, dicen los profesores que los tengo chicles. Déjenos que hablen más. Ok, entonces también van a hacer este. No se crean. No, este es un ejemplo también de dónde se puede llegar a aplicar. Y este pues también es... Porque aquí está- bueno, en ciertos lugares es ilegal. Bueno, aquí esto estudiamos apenas a Las Se Vegas. supone debería ser aleatorio. se supone debería ser... Esto más que una trampa es un análisis. Sí. Si no es una trampa ni mucho menos. Es un análisis sobre este mismo espacio, de estos mismos experimentos, fíjate. Pero es como si fueran varios experimentos aleatorios en uno mismo. Pero vas a tener diferentes espacios muestrales, vas a tener N espacios muestrales también. 2 entre 16 y ahí le aparece ya la cantidad que se Y de esos espacios N muestrales también vas a tener entre 1. Uno entre 9. eventos, diferente cantidad N de eventos, varios, en uno de estos. Puede ser 9 entre 16. Por ejemplo, tú puedes calcular la probabilidad que tienes de ganar si apuestas a un número pleno y ganas 35 veces. Es una imagen, esto es de acuerdo a la ley de juegos de Las Vegas, esto es lo que te pagan, ¿no? Como en el 2000, como en el 2000, ¿qué, güey? Como en el 2011, más o menos, 2010, 2011. Ganas 35 veces lo que tú pongas. Profe, ¿y ese número está acá en el qué es? Voy para allá, voy. Apostar un par de números contiguos del tablero, vertical, horizontal, ganas 17 veces, ganas 11, ganas 8, 5, 2 veces, una vez, y apostar a números entre tal y tal, ¿no? O sea, si te fijas, todas estas clases, por así decirlo, tienen diferente cantidad o tienen diferentes espacios muestrales. Cada uno de estos juegos o cada uno de estos eventos, perdón, de estos experimentos aleatorios tienen diferente espacio muestral y puedes sacar diferentes eventos, pero tienen proporciones diferentes. Por ejemplo, ¿por qué este te da 35 veces la postura? Porque es menos probable que lo ganen. Ajá, porque el espacio muestral también es Muy grande. más grande, ¿sí? Y es como tal, o sea, es la serie de espacios muestrales más grandes. Hay otros que tienen espacios muestrales más pequeños, ¿sí? O significativos con su representatividad en el experimento. Porque, por ejemplo, podrías decir, pero los colores nomás son 2, entonces tengo más probabilidad de ganar por color que de ganar por número. O tengo mayor probabilidad de ganar en pares o en nones. O sea, todo depende, ¿no? Todo depende cuáles sean este tipo de eventos aleatorios. Entonces, en la ruleta europea es un sistema muy balanceado. Sí, es un sistema de juegos muy balanceado y que está patentado, obviamente. Y sus probabilidades están, pues bueno, están, así se dice, ¿no? Que están muy balanceados para el apostador y para la casa. Ese es otro ejemplo de esto mismo, ¿no? Donde se usa la parte de la probabilidad.
Para hacer un pleno, lo podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer el del pleno, que es exactamente lo mismo, ¿no? Pongo yo todas las oportunidades de ganar, pongo la probabilidad que tiene de aparecer cada uno, la probabilidad acumulada, saco intervalos, juego 20 o 25 veces, o le pregunto 20 o 25 veces, saco unos números aleatorios y los asigno a las categorías. Ah, pues esta categoría, este número cae en tal juego, perdón, cae en tal número, por lo tanto es como si hubiera salido el 32. Si yo en esa le hubiera apostado, me hubieran dado 35 veces la postura, si hubiera sabido un segundo atrás, como Marty McFly, que era un 32. ¿Sí? Entonces así lo haces para todos, y vemos que en este caso todos salieron una vez. En ese experimento, todos salieron una vez, entonces vemos por qué te dan 35 veces la postura. No hubo números repetidos en ese sistema de balance. Pero ¿es el orden en el que deberías ir apostando? Al Sí. 32, al 15, al 7, al 15. Ajá, si hicieras eso, pues ya como a este número ya te hubiera caído la poli. Pero nos retiramos uno antes, ¿verdad? Sí, se retira uno antes, entonces nomás gana uno o dos y ya. ¿Quién sabe? Por ejemplo, todas Listo. esas entradas de datos también aplican hasta las maquinitas del casino, ¿no? Sí, Claro. sí, claro. Por supuesto. Decirle